La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. 11 de la mañana, 6 minutos. Saludamos a toda la audiencia que a esta hora está en sintonía. Muy contentos de participar con ustedes a través de este culto online. Qué maravillosa oportunidad la que el Señor nos da para poder compartir acerca de todas las riquezas espirituales, participar a través de este medio online. Un domingo, un día especial, un día separado para nuestro Señor, para nuestro Creador. Bienvenidos sean todos a la sintonía. Saludamos a toda la audiencia que está en la ciudad de Cali, nos reportan sintonía, los que están en Bogotá, los que a esta hora también reportan sintonía desde España, desde Chile y desde Estados Unidos. Muy contentos, de verdad que sí, de poder estar unidos en este propósito y que bueno, a pesar de todas las circunstancias por las que pasa la iglesia, se mantiene esa unidad y se mantiene el mismo propósito, que es el de seguir a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. En la mañana de hoy el Señor nos tiene una maravillosa enseñanza. Esta enseñanza que el Señor nos trae en el día de hoy se titula La oración coraza espiritual. Lo animo para que esté con nosotros muy atento. Recuerde que en la parte inferior de nuestra página oficial está el chat para que pues nos dejen allí sus saludos, sus peticiones de oración. Tenemos también una Biblia online para que nos acompañen con la lectura de todas las citas bíblicas. Y bueno, para en caso de cualquier situación, de pronto nuestra página oficial se caiga o ustedes pierden pues completa conexión con nuestro sitio oficial, pueden seguir en la señal y sintonizarnos a través de plataformas alternativas como Online Radio Box o Radio Colombia. Allí también estamos como Encamíname Radio y ustedes pueden seguir sintonizándonos a través de estos sitios alternativos. La idea es que ninguno nos perdamos de la gloriosa bendición que el Señor en la mañana de hoy nos trae. Muy bien, ya está con nosotros conectado el pastor Laurentino López. Pastor, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com a este culto online. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, hermanita Julieta Alejandra. Un saludo muy cordial a toda la audiencia porque estamos de nuevo en sintonía y queremos compartir la enseñanza que el maravilloso poder del Espíritu Santo quiere llevarnos hoy a nuestros hogares, al sitio donde tú te encuentras, mi querido oyente de su programa Encamíname, a todos los hermanos en la fe, a los que entran en sintonía y no conocen de Cristo, a todos aquellos que es necesario unirnos por causa de la fe para compartir las maravillosas obras del poder de Dios a través de la enseñanza que nos concede el Espíritu Santo. A toda la audiencia latinoamericana, a Chile, a Ecuador, al Perú, Argentina, México, Brasil, a Europa, España, Estados Unidos y toda lengua que pueda tener en cuenta su hispanoparlante, sea para la gloria y honra maravillosa del Señor y para toda la iglesia en general. Un abrazo muy fraternal, un abrazo muy sincero de parte de su pastor y amigo Laurentino López Aldana, y juiciosos todos en sintonía. El tema que el Señor nos trae hoy es la oración coraza espiritual. La coraza es algo muy fuerte que a nosotros nos permite sostenernos, nos permite a nosotros un blindaje, nos permite a nosotros una comunicación, una protección y nos permite estar muy bien con todas las cosas relacionadas en el mundo espiritual, ya que la fe es uno de los medios que el justo por la fe vivirá. Precisamente tomando en cuenta la palabra de Dios y tomando en cuenta el libro de Habacuc, que es uno de los libros insignes de la conversación entre Dios y el hombre, con el fin de conocer
su perfecta voluntad, porque tenemos contradicciones desde el punto de vista como nosotros vemos las cosas y como Dios las enseña y como Dios las lleva para cumplir sus designios. Esto que acabamos de escuchar es porque está implícito en la palabra del Señor en el libro de Habacuc, tomando desde el capítulo 1 hasta el 3. Hay una serie de circunstancias que vale la pena tomarlas en cuenta porque un justo que no tenga oración es un justo que no puede tener una comunicación con su creador. Es como aquella persona que teniendo vínculos con su trabajo, nunca tiene comunicaciones directamente con sus superiores, no tiene comunicación con sus inmediatos y por lo tanto no podrá ejercer su profesión, nunca podrá llevar a cabalidad su responsabilidad porque le falta la conexión con las personas que pueden orientarlo, con las personas que trabaja para poderlo hacer, y muchos de los fracasos del ser humano se debe a la falta de comunicación con sus inmediatos. El ser humano, hoy que vivimos una dificultad, es necesario revitalizarnos, es necesario tener esa fuerza interna para lograr comunicarnos con nuestro Creador. No sería posible si no lleváramos la oración como el medio para hablar con Él. Vamos a aprender de Habacuc qué fue lo que pasó con Habacuc y qué fue lo que él expresó y cuáles fueron los puntos que él trató. Voy a darles un consenso general. No importa, mi querida audiencia, que no alcancemos, si es necesario, en este horario, y los invito porque hoy tenemos en cuenta muchas cosas que tenemos que hacer. También quiero recordarles que aquí en los estudios de caminameradio.com está conmigo el hermano David Felipe López, con el fin de dirigirse a todos ustedes, saludarlos, porque él está en la parte técnica en unidad con Juliet Alejandra para cumplir esta función y también para hacerles una invitación muy importante para en los próximos días van ustedes a escuchar un programa que él va a realizar a través de su emisora online con el fin de irnos preparando porque serán enseñanzas cortas que nos llevarán a una meditación muy importante acerca de las cosas de Dios. Adelante, hermano David, y los micrófonos son suyos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, a todos y a todas en los lugares donde estén. Y bueno, pues es importante un día como hoy, pues estar en la presencia del Señor, escuchando su palabra. Y bueno, también Dios me permite a mí estar leyendo para ustedes algunos versículos y que lo mejor es que el Señor esté con nosotros y su Santo Espíritu sea glorificándose. Y también decirles que sí, que va a haber un programa más adelante donde se va a descubrir la Biblia de una manera maravillosa para que estemos pendientes y que con la ayuda de Dios se saque esto adelante. Así que sin nada más que decir, que el Señor esté con nosotros en esta predicación y que Él sea manifestándose. Muchísimas gracias y quiero contarles que vamos a tener un estudio completo de estos 3 capítulos que son muy cortos del libro de Habacuc, pero también vamos a ver la importancia de la oración, el modelo de la oración, las causas que nosotros nos puede llevar al fracaso cuando oramos. ¿Por qué podemos fracasar en medio de la oración? Un punto. Atención, eso es muy importante. Segundo punto, algunas de las oraciones que nosotros hacemos no son contestadas por no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. 3, oraciones que son resaltadas de acuerdo a los hombres que participaron en ellas, que son muy importantes en momentos cruciales de la vida, pero que el Señor permitió que estas oraciones quedaran registradas en su palabra para tomar este modelo y hacerlo real en los momentos difíciles de la vida. Cuarto, también quiero presentarles a ustedes muchas respuestas prometidas que vienen de parte de Dios cuando se clama, cuando se ora, cuando se le pide a Dios. En el quinto lugar, las oraciones que Dios contesta
cuando está en su perfecta voluntad. Y sexto, oraciones que hicieron grandes hombres, que fueron breves, pero que fueron contestadas. Hay una cantidad de cosas que vamos a participar y espero que esta maravillosa sintonía de su programa online Encamíname Radio sea hoy un día maravilloso, sea un día importante, porque vamos a aprender qué nos enseña la Biblia con respecto al tema que vamos a compartir, y quiero compartirles el libro de Habacuc como abrebocas, porque quiero tomar este modelo de oración entre Habacuc, nuestro creador, las quejas que él le da a conocer a Dios desde su punto de vista, y cómo Dios se las contesta a través de la oración, y cómo Él las asimila y hace una oración maravillosa en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Lo más importante que trato de señalar para toda la audiencia es tener en cuenta que la oración es el único medio de comunicación que tenemos con nuestro Creador. Ojo pueblo, el pueblo que está separado por parte de la maravillosa misericordia de Dios y que están escuchando el programa Encamíname Radio, y aquellos que tienen la idea y que quieren aprender acerca de lo que Dios piensa y lo que Dios hace y lo que Dios contesta, lo que Dios realiza a través de la oración. Es muy importante que esta enseñanza trascienda en la vida y en todos los que escuchan su programa online Encamíname Radio, porque de aquí depende la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tenemos una oración abundante, y es el momento de regocijo, es el momento de acercamiento, no nos quejemos por aquellas cosas que nosotros decimos, porque el templo es nuestra necesidad. Claro que sí, pero cuando estamos fuera del templo, lo más importante para nosotros es una vida abundante, llena de oración, para un acercamiento importantísimo entre el hombre y nuestro Creador, y que Él nos hable y nosotros hablarle acerca de nuestras inquietudes, acerca de nuestras necesidades. Y tenemos muchísimas cosas que pensar, muchas cosas que meditar, muchas cosas que pedirle a Dios para poder entender nuestra vida espiritual y las circunstancias que nuestra vida pasa en cualquier cotidianidad, y por los días, los meses y los años y los acontecimientos que desconocemos, pero que el Señor está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a darnos respuestas si nosotros las preguntamos, pero es necesario tener una vida abundante de oración y no preguntar qué vamos a hacer, sino tenemos la ocupación necesaria si nosotros tenemos diariamente varias horas de oración permanente. Sería una maravillosa obra de Dios en nuestras vidas y tendríamos cualquier cantidad de respuestas. Recibiríamos de parte de Dios muchísimas respuestas. Y estas respuestas que recibimos de parte de Dios son las que nos dan a nosotros la seguridad en el manejo de las cosas diarias y de la cotidianidad de la vida, que nos ayudará a tener un buen desempeño, un buen desarrollo, porque Dios nos está abriendo el camino, nos está dando contestaciones que son indispensables para un transitar correcto en la vida del ser humano, cuando tenemos que estar atentos en todos los movimientos que dependemos de Dios. Voy a permitirme primeramente leer y después decirles de qué se trata. Lo primero que vamos a tomar de la palabra es lo que dice Habacuc: se queja de injusticia. Profecía que vio el profeta Habacuc. Capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 1 en adelante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, pleito y contienda se levantarán.
por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombrados, pues haré una obra en vuestros días, aun cuando se os contare, no lo creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas, se apresurarán, devorarán. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, se reirá toda fortaleza, se levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán, y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero viene la contestación de Habacuc cuando Dios trae esta palabra para llevársela al pueblo, y mire la forma como dice Habacuc desde el versículo 12 en adelante. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y ahí es cuando Jehová responde. Qué bonita forma hermosa de un diálogo entre Habacuc y Dios a través de la oración. Esta es una de las enseñanzas maravillosas que uno puede regocijarse, puede nutrirse y puede entender cómo Dios espera que su pueblo tenga una oración ferviente con su Creador por las preguntas que tiene, sin necesidad de chismear con los demás, ni abastecerse de las malas informaciones que vienen de terceros, sino una oración fehaciente, firme y concreta directamente con su Creador, que sale de la boca del penitente hacia su Creador y que el Creador inmediatamente le responde. Dice en el capítulo 2 lo siguiente: sobre mí guardaré, estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, pero sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió así todas las gentes y juntó para sí los pueblos. Y siguen los ayes que se vienen expresando a través del propósito de Dios, que a través de esta enseñanza podemos comprender lo importante que es un penitente dirigirse directamente a su Señor para preguntarle por qué razones estas dificultades que pasan en la vida, el Señor toma el concepto, y esto lo podemos hablar de la siguiente manera. Lo primero que hace la Biblia con respecto a la enseñanza de Habacuc es una pregunta. ¿Cómo puede Dios permitir
que la malvada Judá se quede sin castigo? Esa es la pregunta que hace directamente Habacuc a su Señor. Y la respuesta que recibe es la siguiente: Dios usará a Babilonia para castigar a Judá. ¿Cómo puede Dios usar a una nación más malvada que Judá como un instrumento de juicio? Lo más importante en esta pregunta y en estas respuestas es que Dios le dice que va a sacar de este pueblo que ha sido malo. Aquí hay una controversia, escúcheme bien, que son las controversias que diariamente vivimos, que nos las preguntamos entre unos y otros, y de ahí que nos llenamos de información inadecuada, de información turbia, que no es cristalina, que trae dificultades, que trae altibajos, que no trae veracidades, que no trae respuestas justas, ni trae respuestas correctas. ¿Qué hace Habacuc el profeta? Pues dirigirse directamente a su Señor, y el Señor le responde, y hay varios puntos que en estas oraciones tenemos que aprender a resolver. La oración, cuando tenemos dificultades y no tenemos las respuestas adecuadas, ¿por qué no usamos el tiempo correctamente en oraciones fervientes, oraciones que le podemos preguntar a nuestro Señor cuál es el paso que debemos dar y cómo podemos informarnos con la situación que vivimos antes de recibir informaciones distorsionadas que están afuera diciéndose y que están entre unos y otros comentándose y desconociendo el fundamento propio de la veracidad de los acontecimientos, porque no tenemos una dependencia directamente con Dios de la forma como Él espera. Y si Dios ha permitido estas dificultades es porque Dios está esperando nuestro acercamiento para tener con Él un contacto directo, un contacto directamente con Él, para que Dios se sirva darnos las respuestas antes de nosotros informarnos con personas o terceros que no tienen el conocimiento y que desconocen la profundidad de los hechos y que por lo tanto parecen un teléfono roto diciendo una cosa y agregándole otra y diciendo de su corazón muchas cosas que no son ciertas, y que esto desvirtúa la verdad que está generando Dios a través de una enseñanza maravillosa que nosotros debemos de preocuparnos para vivir correctamente, pero dependiendo directamente de la enseñanza que el Señor Jesucristo está dando a su pueblo. ¿Cómo Dios puede usar a una nación más malvada que Judá como el instrumento de juicio? Mire que hay una serie de preguntas que se están relacionando en esta gran enseñanza de Habacuc, porque Habacuc lo que está haciendo es directamente orando a Dios, poniéndole en conocimiento su dificultad, tomando en serio las razones que él tiene, pero no dependiendo de lo que dice la gente afuera, no dependiendo de las circunstancias políticas que estaban rodeando todo este acontecimiento, de las componendas que estaban haciendo estos grandes imperios, sino él estaba directamente hablando a Dios desde su punto de vista que él tenía, y le hace una serie de preguntas que el mismo Señor se sirve contestar. Por eso este mensaje es muy bello para nosotros los creyentes, porque es como el ser humano, en vez de hacernos miles de preguntas con personas que poco tienen conocimiento y que poca espiritualidad tampoco tienen, porque son personas que no se arrodillan, son personas que no están piadosamente dependiendo de Dios, sino más bien de lo que oyen, de lo que escuchan, y aquellas palabras que escuchan por terceros que mal informados es la nutrición que nosotros recibimos, y esto se lo trasladamos a otras personas, nuestras inquietudes, pero completamente distorsionadas de los hechos reales y de la obra maravillosa del Señor que está realizando, porque no tenemos un contacto con Él, no tenemos una oración abundante, nunca tenemos una conexión adecuada. Y si nosotros empezamos una oración, empezamos con una oración de pocos minutos
y creemos que con eso hemos alcanzado y no alcanzamos a inundarnos, no alcanzamos a saciarnos como aquel que tiene una gran sed por el ejercicio, por el cansancio y por el agotamiento, solamente toma de un vaso una pequeña parte, cuarta o quinta parte, y con eso no alcanza a saciar su sed y tendría que consumir todo el contenido para lograr saciarse, pero así nos pasa a nosotros con la oración. Si no tenemos una oración abundante, por eso este libro de Habacuc me parece extraordinario, porque es una oración sobre un tema que él desconoce, pero que Dios habló. La gente debe de entender y debe de darse cuenta que no es necesario abastecerse de informaciones que no tienen asidero, que no tienen espiritualidad y que no vienen de parte de Dios. Lo importante es la oración y mucho tiempo de permanecer en la presencia de nuestro Creador para recibir las respuestas que Él tiene para cada uno de nosotros. Si comprendemos lo siguiente, entonces, ¿cómo puede Dios usar una nación más malvada que Judá como un instrumento de juicio? Lo primero que quiero señalar en esta enseñanza, de acuerdo a la parte que hemos compartido, es que lo primero que hace Habacuc es dirigirse a Dios, porque él conocía de algunos juicios, pero él no le está haciendo reclamo, sino tienes como una conversación directamente con Dios, diciéndole, ¿qué pasa si el pueblo de Judá era tan malvado, si el pueblo de Judá era tan perverso? ¿Por qué no lo castigaba? ¿Y por qué se lo entregaba a otro pueblo que era peor que el mismo Judá? Porque eran más asesinos, había más abominación, eran amorales, eran personas poco confiables. Y entonces el Señor le responde y le dice que no se preocupe, porque las personas que el Señor estaba utilizando, los imperios babilónicos, que era la primera potencia a nivel mundial para su época, ellos también tendrían que responder por sus actos, por su vileza, pero en su tiempo. Ellos iban a ser como el rasero que iba a medir al pueblo de Judá por su cautividad y porque su maldad estaría presente en ellos por el castigo que recibiría por el imperio babilónico. Pero el pueblo babilónico no iba a quedarse sin su castigo, porque más adelante ellos pagarían también por su vileza. Es ahí cuando Habacuc contesta y le dice, Señor, ya entendí, y él se dispone de todo corazón para que la obra de Dios se manifieste, y es cuando él hace en el capítulo 3 esa maravillosa oración que más adelante la vamos a interpretar y vamos a compartirla, porque es una de las obras maravillosas de esta literatura que el Señor la ha ilustrado con la maravillosa intervención del Espíritu Santo, porque viene una enseñanza para todos nosotros de una profundidad incalculable y de una enseñanza que el Espíritu Santo quiere participarle a su pueblo con el fin de que aprendamos no a depender de nosotros mismos, no depender de los conceptos extraños, no depender de los medios ambientes que generan toda esta cantidad de controversias, sino nosotros tener en cuenta que Dios nos escucha, que Dios está ahí, porque Dios dice en su palabra que no le importa quién lo realice y quién sea el motivo del castigo, porque dos factores que más adelante vamos a mirar en cada versículo para entender cómo es un diálogo de oración. Querida audiencia de su programa Encamíname, nos hemos perdido la grandeza de poder entender los temas por carecer de oración, por la apatía, el desgano que en algunas ocasiones sentimos y por no vencerlos y por no tener un tiempo abundante de oración, pues desconocemos los propósitos de Dios y más bien nos abastecemos de terceros que no tienen el conocimiento preciso porque tampoco oran. ¿Cómo podemos nosotros digamos, de esta manera y presentemos una situación? Si nos reunimos con ignorantes, no podemos recibir respuestas sabias.
Si nosotros nos reunimos con personas inteligentes, podríamos recibir respuestas sabias, respuestas de sabiduría o respuestas con sabiduría. ¿Qué sacamos nosotros con reunirnos con un pueblo que no tiene conocimiento, que tampoco ora, sino que especula? Un pueblo que no entiende porque tampoco se arrodilla. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando estamos en una prueba? El propósito de Dios en una prueba es buscar que su pueblo lo busque para encontrarse con el rostro de nuestro Dios, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos nutra de toda su sabiduría, de todo su conocimiento y nos dé las fuerzas para poder alcanzar esa salvación tan grande que nosotros no podemos despreciar. Es por eso que Dios nos ha dado una Biblia, un manual de comportamiento, pero con la inspiración del Espíritu Santo, porque hay gente que solo cree que con el conocimiento tiene. Y mientras que no tenga una revelación del Espíritu Santo, se puede decir que no hay de parte de Dios una unción maravillosa de entendimiento y de capacitación adecuada, si no hay una intervención maravillosa del poder del Espíritu Santo. Cuando se dice en los primeros versículos que la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Lo que quiere decir aquí el profeta es que él le pide a Dios, pero que él no le contesta, porque él ve la dificultad que pasa con el pueblo. Hay gente que dice, yo no entiendo, no sé qué pasa, y se preocupan y abren los ojos y buscan con su entendimiento y con sus oídos nutrirse de todo lo que está alrededor, pero nunca le preguntan a su Creador, como habla aquí Habacuc con el Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Note que ahí es una dirección en su oración directamente al Señor, a Jehová de los ejércitos, al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Clamaré y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Le hace una pregunta. ¡Ah, qué maravilla! Está comunicándose Habacuc a través de la oración. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Cuando el Señor le muestra en su profecía los acontecimientos de la maldad que tiene un pueblo, porque nosotros desde nuestro punto de vista humano no alcanzamos a percibir el panorama que ve Dios desde lo alto, desde su omnipresencia y desde su omnisciencia. No lo alcanzamos a ver, claro que no, pero Dios nos lo da a conocer y nos permite ver un panorama más alto, más amplio, y dice, ¿y no lo salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Porque es lo primero que dice, yo veo toda la iniquidad que tú me permites que yo mire, porque Él no lo conoce, es Dios el que se la revela. Y además esto me produce mucha molestia, Señor. Yo me siento incómodo por todo lo que yo veo. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? En lugar, diría, de estar nosotros haciendo cosas indebidas, deberíamos de tener una comunicación directamente con nuestro Señor. Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. El profeta le dice, oh Señor, delante de mí se levantan, hay contienda, hay pleito, hay violencia. Y en el cuarto dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Claro, porque dice, la justicia que está dada para el cumplimiento de los hombres se tuerce, porque el injusto se va en contra del justo y van cambiando los roles, van cambiando los principios y terminamos haciendo lo incorrecto y terminamos haciendo lo malo. Cuando Habacuc en este primer versículo, lo primero que logra expresarle a Dios es que él sabía que Judá iba a ser derrotada de los asirios en Nínive y la invasión que iba a tener en Jerusalén por los babilonios. Entonces hay dos acontecimientos que él dice, uy Señor, esto va a ser terrible y esto es grande y esto es destructivo. Pero lo que está hablando aquí no es que él esté quejándose por la destrucción. No. Ni siquiera la que pasaba de la destrucción que iba a sufrir Israel, sino más bien es un diálogo que hay entre el profeta y Dios. Qué hermoso, porque hay una oración.
Hay una oración, no hay una queja, sino es un asombro por todo lo que él puede encontrar. ¿Por qué no hace algo cuando hay una iniquidad tan patética, tan dominante, y en esta ciudad como Judá, que es la que tiene el diálogo directamente al profeta, y Dios le contesta y le dice, no se preocupe, mijo. Así le habla de esa manera. Y dice, mijo, no te preocupes, porque es que yo he enviado a los babilonios para castigar a Judá. Ah, pero viene otra pregunta. Esa pregunta fue la que se confundió el profeta. Se confundió el profeta. Mire que nosotros nos confundimos. Ay, pero ¿por qué eso, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comenzamos a tener unas exclamaciones tan terribles porque no entendemos. Y dice, pero ¿cómo posible? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Tú me dices, porque esa pregunta confundió al profeta, ¿por qué Dios castiga a su pueblo mediante una nación mucho más corrompida, una nación amoral, una nación que ha generado violencia, que toma las ciudades, las somete, las mata y es un gobierno autoritario, es un gobierno de difícil manejo, es un gobierno que nosotros sabemos anárquico, un gobierno anárquico que implanta la ley y obliga al pueblo a hacer lo que el gobierno quiere, no importarle el concepto del pueblo, porque si el pueblo no lo acepta, lo somete o lo mata o muere. Esa es la consigna. Y claro, el hombre queda y dice, ¿por qué va a utilizar Dios una nación malvada, más corrompida, para que castigue a Judá? Pero el concepto que después muestra Habacuc es que ya él confía en Dios porque entendió el tema. Y dice el Señor que por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. En la oración, Habacuc le había pedido a Dios que detuviera la maldad, toda la iniquidad que estaba cometiendo Judá. Pero Dios parecía, desde acuerdo al punto de vista que tenía Habacuc, que él estaba permitiendo la violencia, la injusticia y la destrucción de los justos. ¿Por qué Dios espera tanto para castigar el mal? Esa es la pregunta que generalmente nosotros nos hacemos. ¿Y por qué Dios no tiene esa respuesta, que por eso les hablaba, que el ser humano pregunta, ¿por qué el Señor se demora tanto para responder las oraciones? Bueno, dice el Señor que Él trata de cambiar. Dice después, en los versículos siguientes, de la forma que el Señor nos da a entender su palabra, mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, he levantado a los caldeos, oh, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, era una tierra de conquista, pero a base de sangre. Era una tierra que los caldeos, donde pasaban, arrasaban. Era como la mala hierba. Ellos iban en procura de la conquista, la ambición de adquirir gobierno, de sometimiento a todo lo que ellos ganaban. Y la palabra de Dios, dice el Señor que les contestaba, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Es decir, es una descripción que él da metafórica para entender cómo era que ese pueblo iba a caer sobre el asolamiento, sobre el arrasamiento, sobre la destrucción. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Notará que la arena es tan inmensa y eso está en tan partículas que son millones de millones. Entonces, la metáfora es, la arena multiplica la cantidad de pueblo. Y esto es muy interesante porque la verdad que Dios habla, Él utiliza muchísimo la metáfora desde tiempos antiquísimos. Incluso el Señor Jesucristo
habla de una manera metafórica, que es cuando él habla por parábolas y que el pueblo no le lograba entender porque, según lo que decía la palabra, era que el Señor tenía para sus creyentes, algunos se les velaba la verdad porque ellos tenían tan cauterizada la mente, estaban tan incrédulos, que por más de que se les explicara no lo iban a entender, pero para los suyos, y eso también aquí significa lo que dice, por lo cual la ley es debilitada, versículo cuarto. Mire lo que habla sobre este versículo cuarto. Dice, por lo cual la ley es debilitada. Es decir, la norma de ley es debilitada, que es la que se le da para, como parámetro de orden, para respetarla, para evitar la violencia, para evitar el crimen, para evitar la moralidad, para evitar todo ese tipo de cosas. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Todos estos principios, desde luego, tienen mucha importancia y sigue hablando sobre el tema y dice más adelante que escarnecerá a los reyes, a los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, se levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Es decir, como es un pueblo pagano, es un pueblo idolátrico, es un pueblo que tiene muchos dioses, los acontecimientos que pasaran los iban a atribuir a los dioses que ellos seguían. Y entre ellos estaban pensando, es que aquí hay temas, mire, aquí hay un problema que quiero que el pueblo se detenga a pensar. Si este pueblo es sensible a la voz del Señor, entendemos todos, porque somos sensibles. Cuando nosotros no hacemos las cosas en su orden y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, le atribuimos las obras a Dios y las destrucciones a Dios, porque somos tan ciegos que no alcanzamos a ver. Mire lo que dice aquí. Luego, en versículo 11, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto es tan cierto que diciéndole que él tenía planes, primeramente en estos versículos, para castigar a Judá, pero que Dios usará a ese pueblo pagano, malvado, para usar el castigo que vendría. Y ellos dirían que esa era una obra de los dioses de ellos. Es interesante ver que cuando un pueblo se sale de la voluntad de Dios, que no tiene esa oportunidad de tener una comunicación permanente, porque nos volvemos rutinarios y pensamos que solo con el rótulo de decir que somos hijos de Dios podemos alcanzarlo y que nosotros a través de nuestros actos estamos seguros que vamos a lograrlo, pero no codependientes, sino independientes. Independientes con nuestros actos, poco codependientes con Dios. Entonces, como podemos ver, esto no es fácil lograrlo. Y aquí la palabra de Dios, y es cuando protesta Habacuc, porque Habacuc no lo podía entender. A Habacuc le era difícil entender lo que Dios hablaba en estos primeros versículos. Mire lo que habla Habacuc. Es interesante. Por eso el diálogo entre el pueblo y Dios es importantísimo, porque hay cosas que nosotros no entendemos. El mismo Habacuc se confunde. El mismo Habacuc expresa, pero con la diferencia de que él nos está nutriendo de todo lo que los gobiernos en su momento generaban, ni tampoco de sus reyes, ni tampoco de los mandos medios, ni tampoco lo que el pueblo opinaba, sino más bien lo que él toma como consejo y su preocupación directamente se la pone a Dios presente en sus oídos a través de la oración. Mire lo que le dice el Señor, lo que le dice Habacuc al Señor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Como le dice el Señor, tú eres el iniciador de la vida y tú eres el todo. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Como le dice el Señor, ¿cómo es posible que tú pongas a otro imperio para castigar al pueblo nuestro, que es creyente? Señor, esa es la preocupación de él. Y por eso él le contesta eso. Qué bonito diálogo, ¿no? Si nosotros hiciéramos eso, no andaríamos en tiniebla, no nos estaríamos dando contra las paredes.
No estaríamos nosotros ahí sufriendo moretones, ni estaríamos desarticulados con las caídas permanentes que hemos tenido y estuviéramos vendados de tanta caída que nos hemos ocasionado por causa de no depender de Dios. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurase al fin, y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que nos invita aquí es a dos reflexiones muy profundas. Atención, pueblo. No se preocupen por lo que ustedes no reciben de momento, sino que Dios habla, Dios cumple. El tiempo no lo sabemos. Puede ser tarde, puede ser temprano. Mire lo que habla aquí. Y dice, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Es el estado que nosotros nos encontramos, cualquiera que nos encontremos, esperemos. Porque no se trata rápido, ya será que ya, pero ¿por qué? ¿Será que se demora? ¿Será que esto es cierto? ¿Nos vamos a desmayar? No, esperemos, porque tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Quiere decir que esto va andando, va corriendo y que él no mentirá. Es cuestión de paciencia. Los frutos del Espíritu Santo, paciencia, benignidad, templanza. Y aunque la visión tardará, bueno, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¡Ah, qué rico! Ahora quiero entender, mira, vamos a mirar este versículo y nos vamos a detener un poquito a mencionar en él. Mire lo que dice acá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Las pruebas, las dificultades, siempre tendrán que llegar a la gente porque una obra es la que se va el impío. El justo también vivirá la aflicción. El justo también recibirá parte de la dificultad porque el justo está metido junto con la aflicción que recibe el que es inconverso o el que no es inconverso, pero que es conocedor de la palabra, pero que no la vive. Por eso miremos y reflexionemos bien. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, tiene sus propios argumentos diciendo, esto es así, esto me parece, es de esta manera, y siempre tratará de justificar sus actos porque las cosas que piensa y las cosas que hace le parecen que son de acorde a la sabiduría que tiene como humano, pero de lo espiritual no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque ni ora, ni está atento con la obediencia y está completamente desmembrado de la obra, está desarticulado de la obra maravillosa de Dios y no depende sino de los conceptos. Pero más adelante en el mismo versículo dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que el justo, aunque esté en la tribulación, aunque sufra, aunque tenga sus dificultades y tenga sus circunstancias adversas que decae la persona fuertemente por la prueba, tiene la fe para volver otra vez a buscar a Dios, a reconciliarse con Dios, a arrepentirse delante de Dios, buscar la voluntad de Dios y por la fe el justo vivirá. Esto es algo muy hermoso, porque noten ustedes que es tan cierto que el Señor nos da claridad con respecto al tema. ¿Cuál es el tema? Muy importante, claro que sí. ¿Qué sucede? El justo por la fe vivirá, pero tiene que pasar por la prueba. Por la prueba. Tiene que pasar. Pero la persona que vive tiene dificultades. Vive como el impío, vive como la persona que no hace lo correcto, pero el justo, el que es justo, el que vive, él recapacitará y se reconciliará. Recapacitará, reconciliará, se arrepentirá y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, el corazón de los justos se vuelve a Dios. Desde luego que sí. Ellos desean ser sus hijos. Claro que sí.
tener estrecha comunión con Él y obedecer su voluntad. El justo solo le queda vivir la fe en Dios. Entonces, miremos lo que nos dice el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, para tomar en cuenta lo que es la fe en Dios. Romanos 1, 17. Amén. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ay, ahora entendemos, querida audiencia. Claro que sí, ¿cómo no? Vamos a entenderlo. Alabado sea el Señor. Nos sentimos contentos porque entendemos. Ahora miremos otra referencia bíblica que nos ayuda a comprender un poco mejor en Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 nos ayuda a definir también la fe. Y note que el justo por la fe vivirá. Estos son los aspectos que nos ayudan a comprender el justo por la fe vivirá. Dice así Gálatas 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Ay, sí ve que ninguno se justifica ante Dios, sino el justo por la fe vivirá. Ahora comprendemos este plan de lo que habla el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, es decir, se enorgullece, piensa que yo tengo la verdad, pienso que lo que yo digo es cierto. Y hay muchos que dentro del mismo campo y del conocimiento de Dios actúan de esa manera con prepotencia. No dependen de Dios, sino dependen de su criterio, dependen de sus palabras, dependen de todo lo que ellos quieren exponer, pero no están dependiendo directamente del Señor. Por eso, el justo por la fe vivirá. Esto es únicamente. Dice más adelante lo siguiente. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y se juntó para sí todos los pueblos. Lo que estamos aprendiendo de este libro de Habacuc, partiendo del versículo 6 en adelante, es que estos versículos pronuncian muchísimos juicios para las almas que no son rectas, es decir, que no viven la ley y que están fuera de ella. Toda persona que cometa agresiones serán juzgadas. Injusticias, violencias, delitos, inmoralidades, idolatrías, todo esto traerá dificultades. Dice la Biblia a partir del 6, no han de levantar todos el refrán sobre él y sarcasmos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda, no se levantarán de repente tus deudores. Es decir, los que hacen lo incorrecto, los que están haciendo lo que no conviene, entonces más adelante lo que siembran, eso recogerán, prenda tras prenda, y no se levantarán luego los deudores. Claro, si hemos agraviado, si hemos hecho lo correcto, si nosotros no hemos cumplido con las ordenanzas de la ley se nos devuelve y nosotros también responderemos. Así que cuidemos de nuestros actos, porque una prueba es una necesidad, querida audiencia. Es una necesidad porque la prueba es un rasero, es una medida que nos ayuda a encontrarnos en qué situación estamos, queridos oyentes. No se trata de afligirnos, no se trata de desestabilizarnos y decir, ay, no, pero mire lo que vi. La prueba es individual, es para cada uno de nosotros y debemos de tomar en cuenta cómo nos encontramos ante la presencia de Dios para saber cuál es el camino que mejor debemos tomar para alcanzar la misericordia y el amor de Dios. No nos quedemos confiados, no usemos nuestros propios recursos humanos de sabiduría de este mundo. No contemplemos las cosas que dicen los demás. Si no lo entendemos o tenemos duda, lo mejor que podemos hacer es lo que está haciendo Habacuc y lo que hizo Habacuc.
en este presente que leemos, pero lo que hizo en sus tiempos, porque hablamos más o menos de 620 o 650 años antes de la venida del Señor Jesucristo, que habló este profeta. Y que esta enseñanza se generaliza a través de los años y se vuelve un presente para el día de hoy, porque esta situación nosotros también la vivimos, porque las circunstancias, aunque son diferentes, los hechos y las circunstancias se asimilan con las dificultades que hoy tenemos que enfrentar. Eso es muy bueno tenerlo presente. Eso es muy bueno nosotros recapacitar sobre estos temas, porque nos parece muy importante. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Imagínense ustedes todos estos versículos que hablan de los juicios y de aquellos que huyen o que piensan que porque están en una parte de capacitación, que están en una alta jerarquía de protección, de amistades, de gobiernos, se encuentran altos manejando casos de autoridad en empresas que tienen sus propios negocios y como no tienen que darle cuenta a nadie, ellos piensan que lo que están haciendo está bien, que la justicia de Dios no les llegará. Pues están equivocados, porque el que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, tomaste consejo vergonzoso para tu casa contra tu vida. Es decir, no tomó el consejo correcto, porque hay personas que entre amistades acostumbran a taparse las cosas y decir, ese es mi amigo, ese es mi solidario, ese es mi compinche, ese es mi hermano, cuando ese es un pobre alcahueta que está compartiendo la iniquidad y se está haciendo partícipe del daño, del mal, porque lo que hace aquí dice que recibiste el consejo vergonzoso para tu casa. Hay gente que le dice, sí, no, tranquilo, eso todo el mundo lo hace, eso es una cuestión muy común, esas cuestiones son muy corrientes, así que no se preocupe. Esa persona que no tiene principios morales y que le acolita y que antes le da un consejo para que aprenda a vivir deshonestamente, pues no solamente es un consejo vergonzoso, sino que esa persona que aconseja también está bajo el juicio de Dios. Eso es muy interesante, porque precisamente la Biblia lo aclara, lo denuncia y lo enseña. Los pueblos han pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Quiere decir, aunque las cosas no se vean tan claras, el Señor está viéndolo todo y Él contestará y Él juzgará. Ojo, hay del que edifica la ciudad con sangre. Es decir, como había un problema político entre naciones, internamente obligaciones que sometían al pueblo de ese gobierno que somete al pueblo a través de la fuerza y de la violencia, entonces el Señor trae sentencia. Del que funda una ciudad con iniquidad, no ¿es esto de Jehová de los ejércitos? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Quiere decir que la recompensa de esos pueblos también los recibirá, porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Quiere decir, no, aquí nadie escapa. Aquí no crean que Dios está mirando desde ahí y complaciéndose. No, al contrario, todo tiene su tiempo, todo tiene su organización. Querido pueblo, nosotros pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de prueba, pasamos momentos que nos intranquilizan, momentos de incertidumbre, momentos de dudas, momentos que no comprendemos, pero Dios está ahí fijándose todo y esperando que el justo por la fe viva. Hay de que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriaga para mirar su desnudez. Es decir, todas estas amoralidades que generalmente en el ser humano se presentan. Estas cosas con que se nutren, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto es una enfermedad. Todo esto no es agradable ante los ojos de Dios. Te has llenado de deshonra, dice la palabra,
más que de honra. Es decir, están haciendo más la deshonra que la honra, que es lo que nos habla. Bebe tú también y serás descubierto. Es decir, haz tú también la maldad y verá que tú también recibirás recompensa de la maldad que tú generes o la maldad que tú realices. Es lo que nos enseña la palabra. Ojo, porque hay veces que nosotros nos encerramos en nuestro propio trabajo, en las circunstancias de nuestra vida y hacemos las cosas para el bien, pero no nos fijamos si lo que estamos realizando es lo correcto, si lo que estamos haciendo va en el orden adecuado de Dios, de acuerdo a la norma de ley que estamos aprendiendo, que hemos aprendido, que es el manual de vida, que es la palabra maravillosa del Señor. Y más bien nos desviamos, tomamos caminos equivocados y dice el Señor que, ojo, porque no vamos a beber la copa de la deshonra, porque no vamos a ser culpables. Ahí es cuando el Señor nos confina, nos ayuda. ¿Por qué estamos sufriendo una confinación a nivel mundial, querida audiencia? Porque el pueblo a nivel del mundo se desvió, el mundo general buscó lo propio, el mundo busca sus propias formas de saciarse con todas las obras de iniquidad que están presentes y sus pies presurosos hacia el mal. ¿Qué hace Dios? Meterlos en una dificultad, en un camino estrecho, para que busquemos el rostro de Dios. Porque es que Él nos anhela, pero con celo, por favor, nos anhela celosamente. Cuando dice que celosamente significa que debemos de estar conforme a su ley, conforme a su perfecta voluntad, obedeciendo. Eso se llama tener celo, un celo santo, un celo que viene de Dios, un celo que identifica su propia inmaculada figura. Y nosotros también nos desea de la misma manera. Por eso Él es fuerte y celoso. Porque rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellos habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Hay gente que tiene su propio fetiche, hasta su propio trabajo. Ay, es que yo trabajo y me entretengo con mi trabajo. Sí, trabaja mucho, pero nunca saca un tiempo para estar con el Señor. Nunca tiene tiempo para estar en la presencia del Señor. Ay, no, pero es que yo quiero demasiado a mis hijos. Ah, qué lindo, tiene su fetiche también. Por estar con los hijos, por estar con la familia, por estar en invites, en ágapes, en todas las cosas que trae una familia, no hay tiempo para Dios. No, pero es que a mí me gusta mucho viajar. Ah, no, qué bueno. Tú viajas y viajas y viajas y viajas y nunca hay tiempo para Dios. El Señor está diciendo, ¿de qué te sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de la época que se presentaba era una época de difícil acción, porque utilizaban los fetiches y no utilizaban a Dios. Creían que tenían algo en qué pensar, tangible, a quién hablarle, pero eran ídolos muertos. Nosotros tenemos una familia. Sí, claro que sí, pero también pueden ser ídolos muertos, porque si ellos no conocen de Dios, nuestros hijos, nuestra familia se pierde y nosotros juntamente con ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos ídolos muertos porque la muerte no está en que ellos no vivan, sino que no conocen de Dios, no buscan de Dios y aunque mortalmente estén vivos, espiritualmente están completamente muertos. Y si mueren, pues definitivamente se van en condenación. Y si nosotros morimos y estamos en las mismas condiciones, vamos en condenación. No es muy difícil de entender. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como arma de doble filo. Miremos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Amén. Dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, gracias hermanito David, porque este versículo es muy diciente. Eso es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Bien. El que funde figuras de imágenes, dice la palabra
que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Es decir, se dirigen al muñeco para que el hacedor confíe en su obra, pero qué equivocados están, porque son ídolos muertos, no tienen vida. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, no caminan. Tienen oídos, no oyen. Me parece muy hermoso recordar que en las épocas de las inundaciones y en los movimientos sísmicos de tierra cayeron muchos ídolos y la gente iba a salvar los ídolos que no tenían escapatoria. Algunos quedaron tuertos, algunos quedaron mancos, otros quedaron mutilados en los pies y ni siquiera exclamaron un ay. Pero la gente guardaba los pedazos, iba y los pegaba hasta donde llega el fanatismo de una fe tan mal difundida. A estos ídolos muertos que nadie los llegó. Hace muy poco, por allá en una parroquia, hubo un movimiento y cayeron un poco de imágenes y se rompieron todas y quedaron pulverizadas. Y resulta que el pueblo quiso entrar a restaurarlas, cuando lo que tiene que restaurar es lo que tiene interno. Ojo, querido pueblo, que eso es también para nosotros. Lo interno del ser humano necesita restauración. Lo interno de cada uno de nosotros necesita un examen. Lo interno de nosotros, Dios lo está probando a través de la prueba. Es necesario, mi querida audiencia, que las reflexiones que nosotros tenemos delante de la presencia de nuestro Creador sean tan importantes que el Señor halle gracia y con nuestras actitudes, porque verdad, durante el tiempo de la pandemia, pues hemos alejado. Qué triste, ¿verdad? Cuando comenzó que la contaminación del coronavirus, del COVID, ay, se hablaba, ay, que alcanzamos, que no podemos salir, que necesitamos lavarnos las manos, que necesitamos tener cualquier detergente las varias veces las manos. Al principio, qué pánico, qué desespero, qué preocupación, y la gente no salía porque decía yo me muero, yo me muero, yo me muero. Sin embargo, internamente en los hogares comenzó la gente a vivir, no se conocían, no se trataban bien, comenzaron a conocerse, se dieron cuenta de que les faltaba a ellos mansedumbre, que les faltaba paciencia, que les faltaba amor, comenzaron las contiendas, se dispararon las dificultades intrafamiliares, se llenaron los juzgados de demandas, se comenzaron las querellas, comenzaron las denuncias, comenzaron a cualquier cantidad. Sin embargo, hoy el Señor vuelve otra vez y nos llama para reconciliarnos y decirnos, mire, comencemos a andar por el camino estrecho, pero comencemos a arrepentirnos porque es necesario. Yo quiero tenerlos en mi seno, quiero tenerlos en mi redil, yo quiero que ustedes sepan que yo soy el Dios que los apaciento, yo soy el Dios que los tengo en mis manos para dirigirlos hacia la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, esa maravillosa obra que ustedes no conocen, pero que háganlo voluntario, no pase como mi pueblo que llevé a Israel, que los llevé y les dije, no, estamos a 40 días de llegar al pueblo y se resultó 40 años por ser desobedientes y porque sufrieron mucho y a todo momento alegaban con todo lo que les pasaba, nunca reconocían, Dios se glorificó, les mostró que tenía poder, que Él era el que podía abastecerles, el que podía responderles, cuando los persiguieron, abrió el mar, que cuando tenía la solanía y tenía ese sol incandescente, les trajo cobertura para que no se fueran ellos a quemar, y también cuando había demasiado frío para que no se fueran a congelar, cuando tenían sed para que tuvieran agua para poder saciar la sed. Es decir, les mostró el poder, pero sin embargo, qué inconformidad. Nosotros hay gente que tiene trabajo, vive bien, pero se le olvida que existe su Creador y será como la hierba, por la tarde, por la mañana florece y por la tarde se marchita. Ellos tendrán mucho, pero sin Dios, eso se marchitará el capital, se marchitará su trabajo, se marchitará su familia, se marchitará todo lo que tiene entre sus manos, porque no han dependido de Dios, y lo que Dios es la fuente inagotable de vida, es como estar uno cerca de las aguas, recibiremos nutrición, recibiremos fortalecimiento, recibiremos el poder maravilloso del Espíritu Santo, y eso nos hará fuertes, eso nos hará a nosotros capacitados para continuar y para seguir adelante. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él.
Cuando tenemos idolatría, y para aquellos que alguna vez, como también lo fui yo, que confiamos en dioses mudos, en dioses de oro, en dioses de plata, y hay grandes historias de muchos hombres que invocaron a los mismos dioses que los protegieran y se generaron efigies y crearon efigies y pagaron por efigies que las incrustaron en sus propios cueros, entre sus carnes, especialmente en los hombros, para que los protegiera del mal. Hay gente que compra fetiches con los brujos, hechiceros, adivinos, encantadores, para que los guarde del mal. No, es que el mal no se guarda. Lo que pasa con el ser humano es que el único que guarda es Dios, pero es el que no buscamos. Nosotros buscamos que nos guarde del mal. Y está decretado que todo es una farsa, es una mentira, y que solamente el justo por la fe vivirá. Dice más adelante, en el versículo 20 del capítulo 2, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Está en su santo templo. No hable tantas barbaridades, no diga cosas que no debe, y más bien, inclínese ante su Señor, glorifique el nombre de Dios, santifique el nombre de Dios y alcance la misericordia de Dios a través de la oración. ¡Ah! ¡Qué bella oración! Quiero invitarlo, mire, querido pueblo, tengo muchas cositas que compartirle, desde una los preparo. Mire, no se conformen con lo que hablamos en la mañana, conformémonos con lo que hablemos en la tarde, porque en la tarde podemos aprender las causas que nosotros fracasamos cuando oramos. Hay causas, y las causas son muchas, aprendámoslas. Eso lo hablaremos en las horas de la tarde. Segundo, también en las horas de la tarde, ¿por qué Dios a nosotros no nos contesta? Porque las oraciones que hacemos no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y como no está de acuerdo con la voluntad de Dios, pues no podemos esperar respuesta de Dios. Pero ¿qué ganamos con esto? Que aprendemos a entrar en la voluntad de Dios, hacemos oraciones mucho mejor. Tenemos tiempo libre. No preguntemos, pero por favor, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos en el templo, ya cuando estamos bien restauraditos, ahora con estas enseñanzas que el Señor nos participa y quiere y nos anhela celosamente, nos preparamos. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a la presencia de Dios, nos vamos con toda nuestra oración, nos vamos con esa preciosa oportunidad de acercamiento, con esa oración que nos une con nuestro Creador, y Él nos va a contestar. Noté que cuando Habacuc ora, le pide a Dios juicio por todos los pecadores. Pero ¿qué sucede con Habacuc? Que él espera que él castigue al pueblo que está ahí presente, pero sucede que él lo entrega de la manera que nosotros no nos esperamos. Con sensibilidad espiritual entenderemos las causas que el Señor tiene para cada uno de nosotros por el camino que nos va llevando. No olvidemos que Dios tiene caminos que no son iguales a los caminos del hombre, ni los pensamientos de Dios jamás serán iguales a los pensamientos del hombre. Él está por encima de todos esos pensamientos. Él está por encima de cualquier circunstancia. También vemos que hay oraciones que en el tiempo del Señor y que bíblicamente fueron resaltadas, fueron dadas a conocer porque se hicieron tan fuertes, se hicieron tan reales, que fueron tan importantes, que Dios dio testimonio que estas oraciones resaltaron en los momentos cruciales de la vida de estos que las hicieron. Fueron resaltadas estas oraciones porque hubieron grandes logros, y estos grandes logros se hicieron partícipes de grandes victorias que el Señor concedió a estas oraciones resaltadas. Y cuarto, las respuestas prometidas cuando se clama a Dios. Es decir, son prometidas porque están en su orden, pero hay que aprender cuáles son las que están en su orden. Y las oraciones que Dios contesta. Vemos en la Biblia y encontramos en la palabra que hay oraciones que están contestadas, que veremos esta tarde a partir de las 4, como también oraciones que fueron muy cortas y que en su momento se tuvieron que hacer, pero se hicieron con fe dentro de la voluntad de Dios, y Dios las contestó. Y Dios
mostró lo que se realizó, esos acontecimientos tan grandes que solo se le atribuyen a la maravillosa obra de Dios cuando conocemos y profundizamos. Cuando Habacuc hace estas reflexiones, es porque todo lo que Habacuc compartió con el Señor le dio respuestas, el Señor le ayudó para que pudiera seguir adelante y mire cómo el Señor comienza a cambiar el panorama de la vida a través de las pruebas y cómo el Señor comienza a avivar nuestros corazones para buscar el camino, cómo el Señor nos ayuda a identificar su propia voluntad. Y quiero que entremos a mirar el capítulo 3, la oración que hizo Habacuc. Qué oración tan profunda, qué oración tan hermosa y cómo Dios nos permite conocer la piedad de este hombre después de que fue convencido. Los primeros pasos que esta enseñanza el Señor nos permite conocer, cómo el hombre clama por la justicia. Está bien, pero cuando viene la respuesta de Dios no la interpretamos adecuadamente. Pero ¿cuál es la enseñanza primordial? La oración que hace Habacuc para preguntarle a Dios por qué. Cuando él la recibe espiritualmente, porque es una preparación espiritual, porque si fuera carnal, pudiera decir que muchos carnales dicen, no, pero eso no es posible, eso no es la forma, ¿cómo se le ocurre? ¿Va a traer a otro asesino para que le traiga justicia a un asesino? No, eso no cabe, eso no es así, porque no lo recibe espiritualmente. La enseñanza de Habacuc es que él habla, él también tiene dudas, él también quiere aclaraciones, pero no está dependiendo de nada que no venga de Dios, sino él se inclina ante Dios, se humilla ante Dios y Dios le comienza a responder y después él hace al final esta maravillosa oración que voy a participarla con cada uno de ustedes y vamos a sacarle el mejor provecho porque lo que Dios quiere es que aprendamos a manejar perfectamente lo que significa la palabra del Señor a través de la oración. Oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra. Ah, qué hermosa reflexión. Le dice, Señor, ya me convenciste, pero mire que esa oración fue muy bella, porque primero le preguntó, él no entendió, el Señor lo convenció y después él le dice, he oído tu palabra y temí. Ay, dice el Señor, y temió. Es decir, estaba espiritualmente preparado. Espiritualmente, Habacuc se preparó para poder recibir el mensaje del Señor y él lo expresa en su oración. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él está diciendo, Señor, aviva la dificultad en lugar de entrar en contradicciones, en lugar de nosotros estar hablando lo que no conviene, aviva nuestra vida y que esta prueba sea para que avive nuestros corazones, sea para que avive todas las cosas que necesitamos mejorar. Alabado sea el nombre del Señor en medio de los tiempos, hazla conocer en ira, acuérdate de la misericordia, porque sé, Señor, que la ira tuya viene en contra del pecado, la ira tuya viene en contra de las normas de la ley, viene en contra de toda la impiedad que el hombre genera, pero acuérdate de la misericordia, Señor, con amor, con veracidad, pero más bien se refiere a los justos que tienen que por la fe los justos vivirán. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Él hace citación a uno de los escritos de los Salmos, como también habla sobre Sofonías, capítulo 3, versículos 19 y 20, para recordarle sobre este tema y decirle, para recordarle a toda la audiencia, Sofonías capítulo 3, versículos 19 y 20. Amén. Dice así: He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra.
En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Palabra de Dios, no hay que temer porque el Señor siempre tiene un plan definido, tiene una obra maravillosa para cada uno y para eso se hace alusión a estos versículos para que tengamos un entendimiento más amplio, para poder entender que el Señor siempre habló y lo que habló lo cumplió, que el Señor siempre generó en el pueblo una confianza a través de los tiempos para aquellos que son piadosos, para aquellos que tienen una dependencia, para aquellos que interpretan la ley, para aquellos que los que interpretan las enseñanzas de Dios y deja que su Santo Espíritu hable a sus vidas. Porque hay ahora personas que dicen, no, a mí no me hablen y no me digan esas cosas porque a mí no me gustan los mensajes. Pero sucede que Habacuc le daba mensajes al pueblo y si el pueblo no creía, pues estaba desoyendo la perfecta voluntad de Dios. Dice más adelante, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos, se levantó y midió la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor? Habacuc expresa que había un pueblo de Dios que había pecado, que sufría por causa del pecado y que sufriría un juicio por causa del pecado. Esa era la razón. Pregúntate, mi querida audiencia, y haz una reflexión delante de tu Creador. ¿Has cometido pecado? Ah, bien. Si te has dado cuenta que has cometido tu pecado, entonces aprovecha esta prueba para reflexionar, para arrepentirte, para tener una dependencia de Dios a través de la oración y qué es lo que nosotros debemos entrar. Que Dios vuelva a renovar y que su poder venga a ser muy importante en nuestra vida, que cada uno debemos de entender que no sobreviviremos si el Señor no interviene en nuestras propias vidas con un derramamiento de su maravillosa gracia y de su espíritu, porque es imposible, y entonces ahí es cuando recibiremos una vida verdaderamente espiritual. Debemos pedir en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de angustia, y como pueblo del Señor debemos de pedir que Dios se acuerde de su compasión, que Dios se acuerde de su hermoso poder, pero también de su compasión, para que nos mire y nos dé la oportunidad de arrepentimiento, que nos dé oportunidad de andar en sus veredas y que nos dé oportunidad de ser apacentados por la maravillosa obra del Señor. Nosotros como pueblo no nos podremos sostener si no nos sostenemos de su mano misericordiosa. El fundamento de una iglesia y la angustia que una iglesia tiene que pasar aparece en todas partes del mundo, aparece en cualquier circunstancia, pero también los creyentes de hoy, ustedes, mis hermanos creyentes, hay que hacer súplicas en oración constante para que Dios permita en súplica que se manifieste, que se haga real, que nosotros podamos tener una dependencia directamente de Dios. Y su poder llegue otra vez de nuevo y que no nos separe con los impíos por nuestras obras impías, por nuestro pecado y que nos ayude a buscar el camino correcto, a fin de que nos llegue a la vida un refrigerio y un avivamiento, porque el avivamiento no es tener casa, carro y beca, es tener una espiritualidad definida, es tener un arrepentimiento digno, un corazón contrito y humillado. Dice el Señor, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Claro, siempre estará presente, como lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana por los siglos de los siglos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Porque cuando los ríos se desbordan, cuando las montañas se mueven, es porque ruge el poder de Dios sobre la tierra y está mostrando su indignidad por el pecado. La gente dice, ay, pero pobrecitos los que estuvieron
en tal aldea, en tal pueblo, y se desbordó el río. Cómo perdieron sus viviendas. Pero nunca se habla de que Dios les permitió que perdieran sus viviendas, pero no han perdido su vida, que es lo único que aún vale y que Dios está reclamando la vida para que defiendan su alma por encima de cualquier circunstancia. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Qué hizo el Señor? Está recordando este hombre, la gran victoria que le concedió al pueblo de Israel cuando todos los carros del reino egipcio fueron consumidos por las aguas cuando se abrió el Mar Rojo. Él hace una plegaria porque está mirando los libros deuterocanónicos, que era la guía del pueblo y era lo que hablaba la Torá. Por lo tanto, esto es muy importante, mi querida audiencia, que tomemos en cuenta y que nosotros asumamos. Mire lo que más adelante dice. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra. Oh, pero Señor, es que la tierra se llenó de violencia. Shahat. Oh, la tierra se llenó de violencia. Hoy vemos la violencia. Las calles, en los barrios, ya no hay seguridad. La gente tiene que salir blindada, nosotros salimos blindados. Pero ¿por qué nos quejamos tanto? Porque nosotros no estamos predicando el Evangelio, no estamos viviendo la justicia de Dios en nuestras casas, en nuestra familia, y también nosotros recibimos la dificultad del pecado a través de la incertidumbre, a través del temor, a través de la inseguridad, y los que atacan también nos alcanzan a nosotros. Es hora de arrepentimiento, es hora de cambio, es hora de reflexión. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. El Señor siempre estará con nosotros. Es cierto, estaremos juntamente con el impío, pero Dios siempre tendrá una esperanza para el que cree, porque el justo por la fe vivirá. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Cuando había un castigo, como el que habla directamente aquí el profeta Habacuc, en una oración profunda, porque note que esta oración es de aceptación. Esta oración viene de una parte interna del corazón de este hombre, de reconocimiento, de capacitación, que internamente remoción y entendimiento de toda la obra maravillosa y de los juicios absolutos de Dios, que como tempestad acometieron para dispersarme, como regocijo era para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Lo que hace aquí es un recuerdo, y da un recuerdo de lo que sucedió para un pueblo que al final lo sacó en libertad a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de estar expuestos a perder la vida, pero que Dios los libertó a cada uno a través de esta prueba, porque está refiriéndose concretamente a ese hecho tan glorioso, tan importante, cuando Moisés estuvo en el desierto y el pueblo egipcio lo persiguió con carros, con carrozas, para eliminarlos, para acabarlos por orden del faraón. Y ellos corrieron hacia el mar, y el mar fue abierto en dos, y vino un fuerte viento que secó y pudo pasar libre. Y caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí que se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios,
pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Eso es uno de los actos más importantes que uno tiene que tener en los momentos de reflexión, en los momentos que nosotros analizamos la obra maravillosa de Dios, porque es una comunicación directamente con Él. Cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, y dice este gran hombre, cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Miremos una reflexión en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 10, para darnos claridad acerca de cómo y nosotros. Amén. Dice así Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Porque el justo por la fe vivirá. Hermosa reflexión, ¿verdad? ¿Por qué habla esto? Porque mire lo que está diciendo el profeta Habacuc en su oración. Aunque la higuera no florezca, si viene un arrasamiento, no voy a atemorizarme, no voy a tener miedo. Ni las vides den frutos, aunque haya escasez de comida, aunque no haya recursos para alimentarse, que no haya recursos para alimentarnos, aunque falte el producto del olivo, aunque el arrasamiento sea tan fuerte que contemos con una escasez y los labrados no den mantenimiento, que no haya nada de dónde sacar, que no haya provisión de dónde abastecer. Las ovejas sean quitadas de la majada, que ya se mueran, porque no hay pastos, porque hay solanía, porque hay de grandes desbordamientos de ríos, porque hay arrasamiento. Con todo me alegraré en Jehová, porque el justo por la fe vivirá. Repite ese versículo, hermano David. Dice así Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando Dios se siente que está compensado con la fe que nosotros tenemos, llegamos a una conclusión, que el Señor puede actuar, porque el justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si durante este transcurso y durante este propósito nosotros vamos a andar, pues no importa las dificultades que tengamos, mi querida audiencia, no importa, mis queridos hermanos, el hecho es que estando con Dios nosotros vamos a sobrevivir con las dificultades de la vida, pero por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y no tenemos otro recurso, sino únicamente tener ante la presencia de nuestro Creador la fe suficiente para saber que Él hará lo justo, y Él en su tiempo obrará y que nos entregará la respuesta de sus preciosas manos, así como lo hizo Habacuc, que teniendo dificultades, que teniendo controversias, teniendo dudas, fue confundido, pero el Señor le dio la respuesta. Y he aquí la respuesta que este hombre recibió y la expresó tan específicamente quedó, que llanamente expuso en esta oración tan hermosa toda la obra que él reconoció, y su fe aumentó, su fe ahondó, su fe lo llenó, y fue cuando él pudo responder: con todo yo me alegraré en Jehová, porque él sabía que le servía a Dios no era por lo que le daba, no era por lo que él recibía de Dios. Es lo que debemos pensar cada uno de nosotros. Nosotros le servimos a Dios porque es Dios en sí mismo, y que es el único que tiene
palabra de vida eterna. ¿A dónde iré? Entonces, no podemos servirle a Él por lo que nos da. No podemos ir a la presencia de Dios a recibir frutos de lo que no hemos trabajado. No podemos ir a reclamar versículos que están escritos sin haberlos merecido. No podemos ir a un banco a retirar dinero si no lo hemos consignado. Así el Señor nos demanda, porque lo que nos habla es porque Dios, en medio del juicio, debemos alegrarnos, como se alegró Habacuc, como se alegró Habacuc en el Señor, porque Dios es nuestra salvación, porque Él es nuestra inagotable fortaleza en todos los tiempos. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, para entenderlo. Efesios, capítulo 6, versículo 1. Dice así Efesios 6:1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Y el 2, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer. perdón. Efesios es del 10º en adelante. Capítulo 6, versículo 10. Confundí el 1 y se me olvidó el cerito. Adelante, mi querida audiencia. Vamos a leerlo. Dice así Efesios 6:10: Toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Repita otra vez. Repite otra vez, hermano David. Amén. Claro que sí. Dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos una respuesta directamente dada por Dios para que la gloria y la honra sea para Él, porque ahí tenemos la respuesta. Tomaremos de su fortaleza, de su inagotable fortaleza, y estamos atentos contra las acechanzas del diablo, y con el poder de su espíritu lo rebatiremos. Sabemos, sin duda, que nosotros como justos, que estamos ante la presencia de Dios en pruebas, en dificultades, salimos avantes de la dificultad, de la prueba, y proclamemos con confianza, proclamemos con valor que la victoria nosotros nos la llevaremos, porque nuestra fe está cimentada en Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Y de ahí que el justo por la fe vivirá. Esa es la palabra que el Señor nos entrega en el día de hoy. Quiero invitarlos para que no olvidemos y a dónde van estas ondas hercianas. La iglesia no tiene misioneros, ni pastores, ni evangelistas a nivel internacional para visitar ninguna iglesia. La Iglesia Cristiana Trina no tiene ningún representante internacionalmente. Todo lo escuchamos desde la emisora online en caminameradio.com. Mis queridos hermanos, todos aquellos que sientan apoyar la iglesia a través de su emisora online,
Encamíname Radio. Tenemos una cuenta Scotiabank 730-2076-116. Repito, los que quieran apoyar su emisora online pueden consignar en cuenta de ahorros, en la cuenta número 730-2076-116, Scotiabank, Colpatria. Con esto les digo, mi querida audiencia, maravillosa audiencia, no olvidemos, en las horas de la tarde hay causas del fracaso de la oración que vamos a compartirlos y tenemos muchas cosas que decir al respecto. Muchas cosas el Señor nos va a enseñar. 2. Algunas de las oraciones no son contestadas porque no están en la voluntad de Dios. Lo aprenderemos. Hay algunas oraciones que han sido resaltadas en su momento por muchos hombres que en la necesidad que se vieron involucrados, el Señor le respondió. Hay muchas respuestas prometidas cuando se clama a Dios. Miremos y vamos a recorrer la Biblia para mirar cuántas oraciones fueron contestadas, o al menos vamos a mirar algunas. Y las oraciones breves fueron contestadas en un momento de la vida por muchos de los hombres que Dios utilizó para propósitos específicos. Quiero decirles que estuvimos hoy en la predicación, su pastor y amigo, Laurentino López Aldana, en la parte técnica, Juliet Alejandra López, como también David López, para llevarles a ustedes en las horas de la tarde esta preciosa enseñanza, y los invito en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y bendecirles y decirles que el Señor los bendiga, que les envío un abrazo fraternal y que los espero de nuevo a las 4 de la tarde en su programa encamínameradio.com, su culto online. Amén. Que Dios me los bendiga. Ya nos despedimos en la tarde de hoy. La invitación es para que a las 4 nuevamente estemos conectados. No nos perdamos de la segunda parte de esta maravillosa enseñanza, la oración coraza espiritual. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Nos encontramos en la próxima emisión. Bendiciones para todos.